buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo capítulo de Lo que no dice el cargo con mi amigo, colega, compañero, docente, doctorando Omar Lamelés y que les habla Gerardo Gómez. El día de hoy, como siempre, tenemos un nuevo tema relacionado con el mundo del trabajo y las organizaciones, un tema que probablemente empecemos a desmenuzar en quizás más de un capítulo, porque hay mucho, pero mucho que cortar respecto de este tema, y es reclutamiento y selección. Tema importante, tema relevante, muy actual, ¿sí o no, Omar? Sí, muchas gracias ahí por el pase, Gerardo. Sí, doctorando, weón. Puta que para, bueno, en fin. Todo para vueltas, pues, ser seleccionado de mejor, ser visto en el mercado, weón. Para aumentar tus probabilidades de ser reclutado y Sí, seleccionado. weón, pero falta que me digan, no, está sobrecalificado. que es una realidad, oye. Ser doctor no te garantiza, No asegura nada. te pega. No, No no, es sinónimo de pega inmediata, no, digámoslo, este va a cobrar digámoslo. mucho. Este va a cobrar mucho. Sí, sí. No, sí. No, obviamente es un temazo el tema del reglamento de selección. Bueno, nosotros somos psicólogos, así que sabemos que hay test raro, hay entrevistas eternas, weón. Hay cargos que ni siquiera son cargos, y no hacen seleccionar. De repente hay que hacer las parolas para que parezca un proceso de selección. Y a veces, weón, es como un show, weón, de cuánto vale el show. Es como muestra su talento, weón. Claro, no sé, yo soy Yo soy. el nuevo contratado. Es como un reality, weón. Oye, Sí. estos procesos de reclutamiento que más de uno ha pasado en la vida más de alguna vez. Yo creo que cualquiera de ustedes que están allá escuchándonos han podido vivir o sobrevivir a estos procesos, ¿no? Desde el momento en que uno está postulando, desde el momento en que te hacen un llamado, cuando te hacen la cantidad de pruebas, cuando te hacen infinitas entrevistas para que después no sepas más qué pasó con tu postulación y te tengan esperando, te tengan ahí en vilo, quién sabe cuántos meses, hasta que decides finalmente, no, parece que no quedé. Mamá, me quedo 2 meses más en la casa. Claro. Oh, te Ay, sí, ejemplo. qué terrible. Oye, este tema lo vamos a empezar a analizar desde varios puntos de vista. Y quizás una de las aristas más interesantes es poder ver desde cuándo tenemos procesos de selección o reclutamiento en nuestro mundo. Y uno tiende a pensar, sí o no, Omar, tú compartirás conmigo, que uno tiende a pensar que esto es algo que lleva poco tiempo, que como el reclutamiento, la selección de personas para ejecutar cualquier actividad es algo que no lleva, digamos, ¿no? muchos años y que se ha ido perfeccionando hace poco con las técnicas, con la psicología. Pero la verdad es que la historia nos dice lo contrario. La selección de personas para diferentes cargos, para diferentes posiciones, es más vieja que la vida misma. Sí, Tiene la po. misma edad que nuestras civilizaciones. De hecho, imagínate, Noé ya estaba seleccionando animales, po. Bueno, la cosa es que Sí. la selección está presente ahí. Ya habían instancias en donde en las grandes civilizaciones, historia del reclutamiento, de la selección, se venía dando de tiempos desde las primeras, Sí, po. partiendo por los chinos. Pues mira, los chinos tenían procesos de reclutamiento, pero principalmente tenían exámenes, fíjate, para poder seleccionar, y se llamaban exámenes imperiales, Ya. para poder seleccionar funcionarios públicos que pudiesen ingresar en el imperio. No podía entrar cualquier chino, tenía que ser un chino seleccionado. No sabía cuáles eran los tipos de exámenes ni qué es lo que hacían, pero ya habían pruebas de selección. Sí, creo que era por mérito académico. Se tenían que tener estudios, Probablemente. tenían que. Sí, sí, sí. También hay algunos indicios en Roma que habían algunas pruebas también que se les pedía para utilizar o para poder ocupar cargos públicos y también cargos militares. Y ahí como que empiezan las primeras bases de lo que es como un reclutamiento más estructurado. Bueno, anteriormente también, ¿no? Ya se hablaba de la antigua Grecia o la Grecia más clásica, donde efectivamente era muy bien considerada las personas por su intelecto, ¿no? Y por su Mm. capacidad también de raciocinio filosófica para ocupar cargos de asesoría también, y también las capacidades bélicas o la fuerza o el coraje
para ser ocupados en lo que era la milicia, y el resto, bueno, a pastorear, a ser artesanos, a barrer, y todo lo que más que estaba abajo, digamos, de como una casta que era más bien elitista en ese sentido de las capacidades intelectuales o de las capacidades físicas. Los mismos espartanos, Sí, si pues. el proceso de selección de los espartanos parte desde que la guagua salía chiquitita. Sí, claro. O sea, y de todas maneras, esa cosa que te llevaban me parece como una especie de monte, y había una figura que como que lo alzaba al bebé y lo empezaba a auscultar, lo empezaba, digamos, a toquetear, a ver si es que tenía alguna fallita, si era muy debilucho, si era muy enclenque. Caía y Sí. abajo estaban ahí los demás muriendo, o todos los que ya habían muerto que no eran dignos, digamos, de esta clase, ¿no?, de guerreros fenomenales que eran los espartanos. No, directo al foso. En la Edad Media, fíjate que en la Edad Media ya se fue todo el carajo. Bueno, en la Edad Media se fue todo el carajo, pero No, lo si que, habían, lo que... habían vikingos, había la Ah, sí, media, sí, que no, todavía... tenemos que darles ahí algún crédito. Pero básicamente en todo lo que era el sistema feudal, lo que permitían entrar, digamos, a ciertas posiciones era el linaje, ¿no? La sangre, la familia, el linaje, pertenecer a esta casta, a lo Milei, pertenecer como no a esta casta, y los criterios de selección estaban dando por la herencia. Yo diría que desde ahí, avanzando, ¿no?, en todo este recorrido, empezamos en el Renacimiento, y por supuesto como en este renacimiento de las artes, del conocimiento, de la ciencia, por supuesto que ya se empieza, ¿no?, a sentar las bases de lo que eran los procesos de selección. Y cuando avanzamos en la historia, un tema fundamental en la primera revolución industrial. Yo creo que ahí también marca un hito de lo que es como el reclutamiento y la selección ya de manera más científica, la selección estructurada y formal para ingresar a las grandes fábricas para producir más. ¿Ya? Ahí Taylor le puso mucho power dentro incluso de los postulados de Taylor, como para establecer que la selección tenía que tener criterios científicos. Sí. Y desde ahí también había que utilizar la ciencia para poder seleccionar a los mejores trabajadores de acuerdo a las funciones que iban a desempeñar. Taylor hizo acto, digamos, para poder sentarse como las bases de lo que era la selección, o bueno, por supuesto lo que él ya denominó lo que era la administración científica, pero sentó las bases para que después la psicología pudiese entrar más adelante. Sí, de hecho, bueno, él obsesionaba mucho lo que era medir el movimiento humano, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando nosotros lo estudiamos, aparecía el ejemplo de la servilleta, no sé si lo viste, te tocó estudiar. No me acuerdo. Ya, salía justamente una servilleta, y salían así cómo había que doblar la servilleta para poder, de alguna forma, como un acto cotidiano que tú tenías que hacer en tu casa. Entonces, ¿Ya? no era como, un test, podríamos decir, de la época, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenías que tomar la servilleta con tu mano derecha, tu mano izquierda, ciertos puntos, hacer un doblez y todo, con un pliegue, luego así. Y él buscó la forma más rápida de doblar la servilleta con los pliegues correspondientes, que lo documentó con segundos, décimas de segundo. Entonces él sacó una media de cómo era la forma más rápida de doblar una servilleta, por ejemplo. Entonces, de esa, él empezó a establecer que existía siempre una mejor y única forma de hacer las cosas. Y ese fue como el criterio. Maldito culpable del modelo que tenemos hoy día. Sí, pues digo, entonces... Una única y mejor forma de hacer las cosas, y no hay más. Y no hay más, exacto. Para él había un principio, que era eliminar la improvisación. Sí. ¿Cacha? Entonces, usted no piense. No está para pensar. Exacto. Hay otros que van a pensar por usted solo ejecute lo que le van a decir, lo que realmente piensa. Sí. Había jefes tóxicos así también, ¿ah? No, ácidos tóxicos, pero no, mal. Y yo creo que la selección entró selección entró en una etapa de oro para la psicología posterior a eso, gracias a las guerras mundiales. Si fueron en las guerras mundiales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. La primera también ya habían procesos de selección para entrar a la milicia y poder establecer ciertas características de la personalidad. Y ahí empieza con las teorías de la psicología.
Entonces ahí la psicología comienza a ingresar al mundo, digamos, de lo que es reclutamiento y selección, ¿ya? Con ¿no? traje de gala. Entró como para, pues, sabes que nosotros tenemos los métodos, tenemos las pruebas, empezaron a realizar una serie de pruebas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, para seleccionar a las personas que iban a tener cargos de mayor jerarquía, para establecer quiénes tampoco podían entrar, porque podían estar piteados, ¿no? Aquellos que les pasan un fusil y empiezan a su comandante, ¿no? A su teniente, Sí. empiezan a dispararle a sus compañeros, se supone que se vuelven locos. Ellos empezaron, de alguna manera, a generar pruebas estandarizadas para poder hacer los ingresos a las diferentes unidades del ejército. Y utilizando también mucho de lo que eran los test proyectivos. De hecho, el test de Zülliger, por ejemplo, una abreviación de lo que es, son 3 láminas, muy conocido de este test de Rocha, que son de las 10 manchas, ¿no? Los test de las manchas. Aquí es una abreviación de 3 láminas, de las cuales se utilizaron también en el ejército, no me acuerdo si es suizo o sueco, siempre me confundo, pero que tuvieron también harta repercusión después para llevar este aprendizaje de, bajo ciertas características de la personalidad, podía encontrarse, digamos, una adecuación a un cierto cargo. Y eso lo agarró el mundo, y como siempre lo ha hecho en toda la historia, los resultados que dan del mundo militar, después los toma el mundo de la empresa. Todo lo que sale del mundo Sí. militar, después, mira, esto está bueno y lo vamos a llevar a la empresa. Todo ¿Sabes qué? así es nuestra historia. ¿Sabes que ahora que lo estoy mencionando, como que ahora me acuerdo que la primera lámina es como un avión espacial? Era como una nave, weón, como un avión de guerra, weón. Eso veis tú, estáis cagado. No. Ahora que dijiste guerra, weón, dije, y lo aplicaba, weón, dije, con razón, tiene figuras bélicas. ¿Sí? Ahora ya no, la segunda, yo veía ositos, ahora no, ahora estoy viendo No. 2 soldados, weón, ahí con el fusil, weón, en mano. Sí, en la psicología se robó este espacio. No, miento, no se lo robó, se lo tomó bien, ¿no? Y creo que ahí también entró en un lugar dentro del mundo militar, y sobre todo se posicionó dentro del mundo de las organizaciones. Y creo que ahí se vistió para entrar al área de recursos humanos, a tener como el poder de lo que son, quién entra y por qué entra a la organización. Creo que esa llave, o sea, como tengo la llave yo decido. ¿Por qué? Porque tengo los mecanismos para saber quiénes son los más idóneos para entrar a nuestra organización. La psicología, eso fue lo que hizo en ese minuto. Ahora, Y de ahí en ahí, adelante, dale. Sí, ahora también a lo mejor teniendo un poquito justamente en esto de los test proyectivos, y yo sé que más adelante lo vamos a profundizar, pero ¿mide lo que quiere medir? O sea, ¿es válido? Buena pregunta. Porque si vamos a tener la llave y vamos a tener ese poder de poder decidir, ¿no es cierto? La pregunta será, ¿en qué momento nos creímos con o estamos imponiendo o ese poder, ese conocimiento oculto, porque tampoco entregamos ese conocimiento al resto? O sea, lo sabemos unos pocos, ¿sí? O sea, nosotros sabemos cómo... El conocimiento privilegiado. Sí. Claro, Entonces, porque el secretismo de cómo funciona por decirlo así, el lenguaje de los test psicológicos, la interpretación de los test psicológicos era muy propio, digamos, de este ámbito, y no podía ser compartido, incluso yo diría de una forma bien despectiva, tampoco podría ser comprendido por las masas, ¿cachai? Entonces gozamos en un momento de esa exclusividad de conocimiento, que fue también, una crítica, fue también la misma llave que nos permitió entrar, fue la misma llave con la que pegaron flor de pata en el culo. O sea, ¿por qué? Porque empezaron a aparecer todas las críticas justamente a estos test que no eran comprendidos, que no tenían una base científica, que no estaban demostrando que podían ser eficaces para poder seleccionar a los mejores, y que tenían una cantidad, digamos, de fallos en términos metodológicos brutales. Y eso nos desprestigió mucho también. tengo un dato geek. A ver, vamos con El dato friki, güey. Tú sabes que, bueno, los videojuegos también nacen de la guerra, güey. Sí, claro. Entonces, y también viene todo el cuento. Y de hecho, la mayoría de los juegos eran de estrategia, o finalmente los juegos que nosotros partimos, muchos eran de plataforma, o de estrategia, o militares. De los juegos que lo que tú partiste, porque yo partí con juegos mucho más arcaicos. No, sí, yo partí con un juego que se llamaba Space Invaders, yo jugaba ese. Ya era bélico. Así que, sí, era bélico intentar jugarlo ya, era violento con uno. Pero a lo que voy yo, tú sabes que por ahí el año 2000, si sé que me estoy adelantando quizá un poco, pero estuvo muy de moda el World
of Warcraft. Y este juego, más conocido como WoW, ¿no es cierto? En Estados Unidos pedían que en los currículum, si tú jugabas el juego, pusieras ¿Ya? el nivel y de alguna forma tu facción, ¿sí? Y de alguna manera eso, entendiendo que es un juego de RPG, MMORPG, pero que de alguna forma hablaba de compromiso, habían competencias que se asociaban ¿Ya? a los videojuegos, ¿sí? Pero a la calidad a la calidad, digamos, de tu competencia como jugador, o sea, Exacto, las habilidades que tú manifestabas en el juego podían de alguna manera predecir alguna especie de desempeño posterior, una cosa así. exacto, exacto. Entonces, No tenía si, idea. si teníais un nivel alto, se hablaba que había un buen compromiso en jugar, teníais como metas claras, no se veía simplemente como un área de ocio, sino que también había ciertas cualidades que de alguna forma propiciaban el compromiso, por ejemplo, si estás en una facción o estás con algún gremio, tu participación activa de esos espacios de encuentro con personas que no conoces, pero que tienes que resolver problemas o tienes que ir a matar a un jefe, ¿sí? Tienes voz Es que de... tienes que eliminar a un espía, tienes que enamorar a una persona para después sacar la información y finalmente eliminarla. Bueno, no, sí, me sí critico bastante el tema eso de los videojuegos, sobre todo los bélicos, ya para computador, con el F-16, Delta Ah, Force, claro. ya, pero que también tenía esas características. Y ojo, hoy en día, si tú habláis del tío Sam, el tío Sam hoy día son los videojuegos bélicos, ¿sí? Ya. Porque y ahí es donde también encontramos que hay un proceso de los chicos que les gustan los videojuegos, quieren pasarse a la milicia y después se dan cuenta de que no es Ah, lo no es lo mismo. mismo. Sí, Vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer un podcast, un capítulo completo de lo que es el aspecto militar o sí. la guerra y la psicología, porque tienen también una conexión brutal, brutal. Sí, pero como tú dices, volviendo al tema, yo creo que justamente es el inicio de la manera moderna de cómo hacemos reclutamiento y selección, al menos aquí en Chile. Sí. Hemos paseado un poco por la historia a nuestra forma, con nuestras opiniones respecto de lo Ujú. que es los procesos de reclutamiento y selección en la historia de la humanidad, de una manera bien poco convencional, pero con nuestra mirada vamos a aterrizar, próximo capítulo, en lo que es el reclutamiento y selección en Chile. ¿Te parece que lo dejamos para un próximo capítulo? Sí, así que sabemos que es una serie de capítulos, ¿no es cierto?, en la cual Exacto. nos vamos a dedicar a hablar sobre y reflexionar sobre lo que es reclutamiento y selección. Súper. Ya, Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Que estén muy bien.